¿Qué tal? Soy Julieta Marón, bienvenidos a esta primera emisión del programa Enfilados, aquí en Canal 44, que lleva hasta ustedes lo más relevante de la cobertura de esta 27ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con muchísimo gusto de saludarlos y a mi compañero Ricardo Salazar. ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal, amigos de Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles? Un gusto que nos acompañen en esta primera edición de un día que ha sido bastante intenso aquí en Expo Guadalajara, el primer día de esta edición número 27 de la Feria Internacional del Libro. Ha sido intenso por la entrega del premio Phil a Yves Bonfoy, pero ha sido intenso también por el operativo de seguridad y la gran cantidad de actividades que ya han sucedido y apenas llevamos un día, Julieta. Sí, hay gente que ya se siente cansada empezando esta feria, porque precisamente como lo dices, Ricardo, pues ha sido intensa, ha sido llena de emociones, previos, un poco por la polémica que ha desatado el país invitado. También, además de esta polémica, pues la venida de Simón Pérez, de Peña Nieto, que no estuvieron finalmente presentes en la inauguración. Y bueno, pues se sucedió esta inauguración hoy por la mañana, esta inauguración pues plagada de discursos, de emociones y sobre todo pues de la aparición de nuestro presidente de la Feria Internacional del Libro, el licenciado Raúl Padilla, que habló en su interesante discurso de la cantidad de personajes y de personalidades que hay en la cultura general de Israel, que es lo importante precisamente en esta feria, desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito del arte, desde el ámbito de la literatura, Ricardo. Así es, y pues ¿qué les parece que sin más nos vamos a ver esta nota en la cual recopilamos los momentos más importantes, los momentos más destacados de esta ceremonia inaugural y también de la entrega a Yves Bonfoy del premio Phil 2013. Vamos a verlo aquí en Enfilados. Con la honrosa representación del presidente de México, a declarar el 30 de noviembre de 2013 formalmente inaugurada la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Felicidades a todos. Arrancó la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con Israel como país invitado, una nación que ofrece una enorme gama de cultura y que a lo largo de la historia ha dado grandes aportaciones a los diferentes campos de la ciencia y las artes. Raúl Padilla López, presidente de la FIL, reconoció la oportunidad de que se estrechen los lazos entre México e Israel, resaltando su beneplácito por la distinción que tiene esta edición de la feria al contar con un país como este, que alberga decenas de premios Nobel. Cultura israelí es semillero en diáspora que cuenta con casi 170 premios Nobel, 9 de la paz, 12 de literatura, 22 de economía, 27 de química, 48 en física y 51 en medicina. No es casualidad entonces que el Estado moderno de Israel ocupe el tercer sitio mundial en porcentaje de población con formación universitaria y sea el país con mayor inversión per cápita en ciencia y tecnología. La compleja situación geopolítica del Medio Oriente en ocasiones dificulta visualizar qué tanto el gobierno como la sociedad multicultural israelí son claramente democráticos, y lo demuestra en los hechos y en la práctica parlamentaria, además de la existencia de una vigorosa sociedad civil que participa en forma muy activa en todos los aspectos de la vida cotidiana. Israel es uno de los países que tiene la mayor inversión per cápita en materia educativa. Su delegación que asiste a la FIL está encabezada por el propio presidente Simón Pérez. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de feria como una fiesta, como una concurrencia, como una instalación y como un descanso. Significar es evocación y destino. Aquí se permutan bienes, pero, sobre todo, se sucede un intercambio de la mayor importancia, que es el de la genialidad
en todo su soporte. Fiesta de Libros es un espectáculo construido sobre la diversidad y la contradicción. Durante 27 años, la FIL nos ha regalado cientos de encuentros sorprendentes como el que hoy protagonizará Israel. En 9 días, otros universos se despliegan en torno a este acontecimiento. La FIL se convierte en el Aleph que describió José Luis Borges, el espejo y centro de todas las cosas. Y los jaliscienses no podemos sentirnos más orgullosos de ser sus anfitriones. En esta ocasión, la FIL tiene una expectativa de casi 400,000 títulos y 700,000 visitantes. Son ya 27 años de realizar encuentros con la cultura que traen consigo una enorme riqueza y que abren la puerta a nuevos escritores. Como una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, hace 27 años se inauguró en este mismo espacio la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde entonces, esta celebración del libro y la cultura no solamente constituye un elemento de orgullo de México, sino que gracias a ella, los ojos del mundo se han puesto en Guadalajara. Esto solo ha sido posible gracias al apoyo de quienes desde entonces han confiado en la visión y persistencia de la Universidad de Guadalajara para organizar y convocar a este magno evento cultural. Es necesario reconocer a Raúl Padilla por ser el artífice de este proyecto y por concertar con los diferentes actores las nuevas necesidades académicas, culturales y logísticas para impulsar y acrecentar esta feria. En esta ocasión, el Premio de Literatura FIL de Lenguas Romances 2013 se entregó por unanimidad al poeta francés Yves Bonfoy, quien fue reconocido por su obra que lleva a la reflexión del ser y el mundo que le rodea. Señoras y señores, el día 7 de septiembre de 2013 se reunió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el jurado calificador de la 23 edición del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2013, integrado por Horacio Costa de Brasil, Hugo Gutiérrez Vega de México, María Pía Lamberti, ítalo-mexicana, Esperanza López Parada de España, Simona Sora de Rumanía, y sesionando vía telefónica Benedetta Craven de Italia y Pascal Gabellon de Francia. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió, tras cuidadosa deliberación, conceder por unanimidad el galardón a Yves Bonfoy. Nacido en 1923, Yves Bonfoy es poeta, narrador, ensayista, crítico y traductor. Quiero agradecer en primer término al jurado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien me otorgó su premio este año. Sé la calidad de quienes han recibido este premio en el pasado. Agradezco esta distinción y no puedo más que sentirme honrado por haberme elegido. Lo considero un gran honor y espero ser digno de él. El premio que me ha sido acordado el día de hoy pone acento justamente en esta necesidad de mirar hacia la poesía y de permitir que los rayos de la luz poética nos muestren más allá de las fronteras de México, esa realidad última. Pero ¿por qué es tan necesario pensar en la poesía? Pues es porque en la poesía logramos percibir la condición humana, logramos entender lo que, por ejemplo, reconocen las filosofías de la existencia. Para Yves Bonfoy, la profundidad de la vida está en las palabras y la poesía, algo que mantiene viva la lengua y da un nuevo sentido cuando éste se ha perdido. La Feria Internacional del Libro, en su 27ª edición,
Se desarrolla del 30 de noviembre al 8 de diciembre en las instalaciones de la Expo Guadalajara. Al acto inaugural asistieron personajes como el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y la embajadora de Israel en México, Rodica Radian Gordon. Entrañable de verdad Yves Bonfoy en este discurso en el cual nos dio luz acerca de por qué acercarnos a la poesía y por qué la poesía a su vez nos puede dar luz. Nos habló acerca de la importancia de la lengua y de las palabras y de cómo el lenguaje pues transforma a los seres humanos. Y bueno, pues de verdad entrañable la presencia de este hombre de 90 años de edad que junto con otro hombre de 90 años de edad ha marcado ya esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta tarde, eso de las 7 de la noche, se inauguró el pabellón del país invitado de honor con la presencia del presidente de este país invitado, Shimon Peres, en un impresionante dispositivo de seguridad, y quienes pasaron por afuera de la Expo o quienes vinieron a la Expo se dieron cuenta de ese impresionante dispositivo que cerró durante pues prácticamente 24 horas la calle Avenida Las Rosas entre Faro y Mariano Otero y prácticamente sitió tanto Expo Guadalajara como los dos hoteles que se encuentran enfrente por la presencia de Shimon Peres, el presidente de Israel, que al igual que Yves Bonfoy tiene 90 años de edad y los dos con una vitalidad impresionante, Julieta. Muy bien, y nosotros vamos ahora a nuestra siguiente sección, tiene que ver con los niños y se llama Pequeños Infiltrados. Cada vez que destapamos la portada de un libro, es como abrir la puerta de un abismo para adentrarnos en mundos desconocidos, donde no sabemos lo que ocurrirá, pero lo seguro es que viviremos experiencias extraordinarias, situaciones emocionantes y momentos maravillosos. Acompañaremos a Alicia al interior del espejo. Nos adentraremos al antiguo ropero junto a los 4 hermanos Pevensey, o iremos tras de Harry rumbo al andén 9¾ en la estación King's Cross. Eso es leer. Eso es Phil Niños. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequeños Infiltrados, una sección en donde les llevaremos toda la magia y la diversión que se lleva a cabo aquí en Phil Niños, porque puras caras contentas vemos aquí. Así que los invito para que nos acompañen durante estos 9 días en donde vamos a tener música y, por supuesto, muchos libros. Yo soy Ceci Saldaña, acompáñenos. Pequeño taller para surcir cuentos. Contar historias es como surcir un calcetín. Se entretejen los hilos poco a poco, presentando a los personajes, llevando las historias de una situación a la siguiente, imaginando las cosas que puede ir ocurriéndole a esos personajes, llevándolos por caminos distintos y asombrosos. Y cuando menos nos damos cuenta, el calcetín ha sido surcido, y ahora podemos verlo en su totalidad. Liliana Carrasco y Uriel Delgado presentan a unos seres diminutos, cada uno con oficios diferentes. Hay unos que son buenos y otros más traviesos. Se dedican a surcir, pero ¿qué surcen? Pues cuentos, historias, mundos imaginarios para todos. Pero no pueden hacerlo solos, necesitan la ayuda de los niños que acuden al taller, porque ellos son muy diminutos y aunque tienen una gran imaginación, requieren de ayuda para surcir varias historias y además un sombrero. Bueno, yo me encuentro con José Antonio, tallerista del Consumo no es un cuento de hadas. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. José Antonio, pues platícanos de qué trata este taller. Mira, el taller está basado en un libro de Michael Ende que se llama Momo, en donde la historia central es el ahorro del tiempo o el robo del tiempo, y donde dentro de la historia se les narra a los niños que puedan diferenciar entre deseo y necesidad, y que comprendan también de alguna otra manera que lo que más cuenta en el juego es la convivencia y no el juguete en sí mismo. Por eso el taller se llama el Consumo no es un cuento de hadas. ¿Qué es lo que hacen los niños aquí en este taller? Mira, básicamente se les narra la historia, la primera parte de Momo, para que ellos se interesen en investigar lo que continúa de la historia, y luego prácticamente jugamos con una caja de cartón. Esta caja de cartón se convierte en el juguete que ellos quieran y luego hacen un juguete reciclado a partir de una caja de cartón. Perfecto. ¿Qué le puedes decir a todos los niños que nos están viendo en casa? Pues están invitados. El taller es de 6 a 9 años y estamos todos los días hasta el próximo domingo 8 de diciembre. Espectáculo, música, experimentos electrodomésticos. Los integrantes del proyecto Neumos Proyecta, Cinito Ambulante, han conseguido construir un experimento multimedia de música viajera al estilo del cine mudo,
y harán una parada en la FIL Niños con su nuevo espectáculo, Experimentos Electrodomésticos. 3 músicos viajan para dar un gran concierto, pero durante la comida juegan a hacer música con los platos y cucharas, y en medio de la distracción sus instrumentos son robados. Para salir del apuro tendrán que armar su concierto con los artefactos que tengan a la mano, como los utensilios de la cocina del hotel, aparatos electrodomésticos y hasta juguetes de cuerda. El grupo Neumos, con su música de cine mudo, transformará cada momento del show en fotogramas de una película blanco y negro. Y bueno, yo estoy segura que ustedes opinan lo mismo que yo, pero este espectáculo estuvo divertidísimo. Me encantó ver a los niños con la cara sorprendidos, que no necesitaban ni una sola palabra, todo lo entendían con la música. Pero bueno, ¿qué les parece si a continuación vamos a ver la cartelera de los eventos del día de mañana? Acompáñenme. El gran delirio de Anacleto y Cascarrabias. Se combina el viejo arte de los títeres con recursos actorales y la dinámica del dibujo animado. Sus historias abordan temas universales como la amistad, el amor, los miedos y la libertad. Ñeñes Zombies. A través del humor y el rap, el público conocerá una historia que sensibiliza ante temas como la equidad de género. Ni con palabras, mezcla diferentes disciplinas de expresión corporal como la danza, el teatro, el arte del clown, con las que logra crear un espectáculo a partir de los versos de Jaime Sabines. Ya estamos muy bien informados de lo que va a pasar el día de mañana y desafortunadamente nuestro tiempo se terminó. Espero que le hayan pasado igual de bien que Canaleón y yo. Yo los espero el día de mañana con muchísimo más de Pequeños Infiltrados. Hasta la próxima. Bien, después de esta nota queremos recordarles que nos estamos escuchando y nos estamos viendo en Los Ángeles, California, en esta extensión del canal 44 que se llama UDGTV 31.2 y que en estos momentos, al ratito vamos a escuchar esta sección, se está presentando precisamente en el Foro Expo el Grupo Chiquitá, que es un espectáculo interdisciplinario que trae precisamente la delegación del país invitado, Israel. Vamos a un corte y volvemos aquí en Enfilados. Continuamos aquí en Enfilados, este programa especial de Canal 44 y el 31.2 en Los Ángeles, que por cierto les recordamos que ya se ve en Axtel TV y también en Total Play, en el canal 144, pero también nos sumamos esta semana a la oferta de Telecable y de Telecable Zapopan, perdón, y de Megacable aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, cosa que nos da mucho gusto. ¿Y qué les parece si para continuar les presentamos un resumen de las actividades más importantes que tuvieron lugar el día de hoy, que nos ha preparado nuestro equipo de reporteros? El escritor francés Yves Bonfoy, galardonado con el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2013, dijo luego de recibir su premio que actualmente escribe sin métodos específicos y con la única intención de escuchar su inconsciente. En su visita por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Yves Bonfoy habló de la transformación de los sistemas educativos para contribuir a la creación de más lectores de poesía. Je dirais que pour qu'il y ait davantage de lecteurs à la poésie, il faut surtout penser à l'éducation et au système éducatif. Je crois qu'il y a dans chacun de nous, en profondeur, une sensibilité poétique, une capacité de vivre le rapport au monde comme la poésie peut le proposer. A decir de Yves Bonfoy, Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, hacer poesía es un acto de sincronía entre autor y lector. Historias tristes, cómicas o que invitan a la reflexión, narradas con trazos y colores, pueden disfrutarse en el muro del fondo del Área Internacional de Expo Guadalajara. Se trata del cuarto catálogo iberoamericano de ilustración, conformado por la obra de 39 artistas de 15 países, seleccionados de entre los 607 participantes del certamen Iberoamérica Ilustra.
Esta iniciativa, organizada por la Fundación SM, El Ilustradero y la FIL, lleva 4 años dando difusión al arte de la ilustración, con muestras itinerantes por América y Europa de más de 1.200 dibujantes. Las bases del quinto certamen ya pueden consultarse en la página www.iberoamericailustra.com. Entre montañas de madera y olivos, el pabellón del país invitado de honor ofrece libros en hebreo y traducciones de escritores de Israel de todos los géneros literarios, además de sorpresas históricas para los visitantes de la FIL. Una exposición de vestidos de novia que va de diseños tradicionales en oro y plata hasta tejidos creados con esponjas marinas, corales y piel de pescado. Con 2000 años de antigüedad nos visitan los rollos del Mar Muerto, con fragmentos de la Biblia e historias que desde su descubrimiento en 1946 echan luz sobre la cultura y pensamiento del pueblo judío. También la ciencia tiene su espacio con los manuscritos del Premio Nobel de Física Albert Einstein, mundialmente famoso por su teoría general de la relatividad. Una gran oportunidad para acercarse y conocer más del país invitado de honor en esta FIL 2013, Israel. La cultura del libro no se queda solo en el papel, sino que se enriquece con el mundo digital. La página de internet ellibrototal.com es el mejor ejemplo de ello. Con más de 45,000 títulos disponibles de forma gratuita, es mucho más que una biblioteca digital, es una biblioteca de bibliotecas. Es una biblioteca. Forrest Gardner inauguró el Salón de la Poesía este sábado y antes de hacerlo platicó con mi compañera Julieta Marón acerca de que dio un salto de la poesía a la novela y pues sobre esta primera novela platicó con Julieta. Vamos a ver esta entrevista. Bien, pues este libro que están ustedes viendo, que como se darán cuenta tiene por nombre Como Amigo, de Forrest Gardner, es el libro del que vamos a hablar en estos momentos. Aquí está con nosotros Forrest Gardner, que por cierto, hay que decirlo, fue finalista el año pasado en el premio Pulitzer. Además de esto, entre otras cosas, pues comenzó como escritor de poesía y precisamente con varias becas este año da el salto a la novela. Y este es el primer libro que escribe, es la primera novela que escribe. Bienvenido, Forrest. Gracias, y bueno, Julieta. platícanos de esta historia de comenzar en la poesía y saltar a la novela. Tengo mucho interés en las márgenes de géneros y también esta novela se trata las márgenes en las emociones, explora el lugar donde la amistad cruza la margen al deseo, a una relación de pasión. Y tengo interés en estructuras anfibias y por eso era un experimento pasar desde poesía a la novela. ¿Un experimento? Un experimento para mí porque todo lo que sé tiene que ser con poesía y tuve que aprender muchísimo para cruzar la frontera a esta otra forma. ¿Qué es eso que aprendiste para cruzar esa frontera? La protagonista en poesía es la palabra, pero cuando se escribe una novela tiene que ser una protagonista en que el lector puede creer con bastante fe, que tiene ganas de seguirlo por la duración de una novela. Y hay otros ritmos necesariamente que son muy diferentes y tuve que aprender muchísimo de eso. Y
poesía es un arte de condensar, creo, y en la novela no tiene que condensar tanto. ¿De dónde salió esa historia? ¿Salió de la realidad, de la ficción? ¿Es una combinación de ambas? Cuéntanos de esto. Lo que dice Julieta es una combinación de ambos. Hubo un poeta que vivía en Arkansas, una parte del sur en los Estados Unidos, muy rural, que se murió, que era un genio, un tipo muy extraordinario. Y la novela empieza con la esqueleto de su vida. ¿Cuál es el tono de la novela? ¿Melodramático? No sé, cuéntanos. Espero que no sea melodramático, pero es dramático porque es una confrontación, hay un triángulo entre dos hombres y una mujer y las emociones son cruzando las bordes de amistad, de amor, de lo errática y es como la vida es en nuestras mentes. ¿Cuál es el tema central? El tema central creo que es la amistad y creo que es algo que en el occidente no hay mucha historia de escribir sobre la amistad. En chino sí, hay una tradición de eso, pero es más fácil escribir sobre tragedias, sobre accidentes, pero la amistad, que es una parte de la vida de todos y es muy familiar, también es algo muy complejo y difícil escribir sobre. Leí un poco sobre ti y me daba cuenta que se consideraba que habías tenido dificultad para darte a conocer como escritor años atrás. ¿Ha sido difícil para ti abrirte camino y darte a conocer como escritor, como poeta? Es difícil conocerme como poeta y como novelista, y es lo que me pregunta. No tanto, porque aún como un poeta tengo mucho interés en cruzar la género y en estructuras originales y en prestar cosas de la novela, de filosofía. Y creo que estamos viviendo en una época en que las géneros están rompiendo. ¿Qué le dirías a un lector para motivarlo a que lea tu libro? Dime otra vez. ¿Qué le dirías a un lector para motivarlo a que lea tu libro? Busco un lector con pasión por vivir, con preguntas sobre la vida ética y con y que sabe que lo complejo vale la pena explorar. ¿Es complejo? Es la complejidad de nuestras emociones. No quiero escribir sobre el negro y blanco. Tengo mucho más interés en lo que yo reconozco en mi vida, que hay partes, por ejemplo, en sus amistades, Julieta, imagino que hay una parte de admiración y experiencia compartida, pero también quizás hay un poco de envidia, un poco del erótico. Y esta complejidad es sutileza y vale la pena explorarlo. Es decir, las relaciones humanas no son sencillas, son complejas, ¿no? Las relaciones humanas en general, y cada vez se hacen más complejas. ¿Iría por ahí la idea?
no entendí eso. Sí, que las relaciones humanas no son sencillas, son cada vez más complejas las relaciones humanas en sí, ¿no? Sí, sí. Eso es exactamente lo que creo. Y por eso también tengo interés en palabras y en expandir nuestro vocabulario por hablar de las pasiones y de las emociones. Muy bien, Forrest Gander. ¿Tienes el horario de la presentación o cuándo se va a presentar este libro? Sí, a las 6 esta noche. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Oh, no, es lo ¿No? siento. A las 6 tengo algo en el salón de poesía, pero el libro vamos a presentar mañana. Bien, pues hay que estar pendientes de la presentación de este libro. Muchísimas gracias. Gracias a Forrest Gander. Gracias a Forrest Gander por habernos acompañado aquí en Enfilados y continuamos con ustedes. No se vayan. Gracias por su paciencia. Bien, pues así concluye esta primera emisión del programa Enfilados a través de Canal 44 y el canal en la extensión de Los Ángeles, California, 31.2. Y bueno, pues llevamos hasta ustedes lo más destacado de esta 27ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Ricardo. Así es, y nos despedimos invitándolos a que visiten la Feria Internacional del Libro este domingo, así como este sábado fue marcado por Yves Bonfoy y por Simón Pérez. Este domingo estará marcado por Mario Vargas Llosa y por David Grossman, que tendrán un diálogo de primer nivel para abrir el Salón Literario a las 12 del día en el Salón Juan Rulfo. Hasta la próxima, los esperamos en la siguiente edición de Enfilados. En la nube no bajamos los libros, creemos que los libros por fuera de su gran familia quedan huérfanos, por eso no se bajan los libros, adicionalmente pierde todas las funcionalidades que giran alrededor de él. Quiere decir que si yo quisiera bajar la Divina Comedia tendría que bajar toda la biblioteca por las múltiples relaciones que tiene esa obra. Lo único que tienen que tener es conexión a internet. Además de leer el libro de su elección, los usuarios pueden acceder a música vinculada a la obra, fotografías, esculturas, traducciones, distintas versiones del libro, además de comentarios de expertos y notas de los lectores. El proyecto es generado por la Fundación del Libro Total, que es auspiciada por una empresa privada de Colombia y es visitada por lectores de todo el mundo que hojean en total cerca de 150,000 páginas al día. La segunda feria literaria más importante del mundo dio inicio este sábado. A ella acuden grandes escritores y grupos editoriales internacionales, convirtiéndose en el sitio adecuado para los adeptos de la industria de las letras. A su primer día, en la FIL ya comenzaron a venderse los primeros libros. ¿A qué vienes? ¿Traes plan de comprar algún libro en específico? Sí. ¿Cuál? El de Correo Morir y el del Castillo Ambulante. Vine específicamente por un libro, pero ya llevo como 5, así es que nomás venía por uno. Pues la veo interesante, como cada año. Bueno, pues esto fue otra entrega de Pulso Diario. Pulso Diario es una sección que tendremos todos los días con actividades de las más relevantes entre tantas que suceden en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha comenzado con mucho brío y que continúa, porque este es el punto de partida para 8 días más. Este fue el primero de los 9 días de FIL, esta Feria Internacional del Libro que cumple 27 años, viva y con muchas promesas todavía. Continuamos con ustedes aquí en Enfilados.
regresamos y en la FIL también hay cine como todos los años y por supuesto es cine que tiene que ver con el país invitado, que en este caso es Israel. Y tenemos, qué mejor que a un especialista, Guillermo Baidovitz, que nos va a presentar la sección Pantalla FIL. Bienvenidos a Pantalla FIL, este espacio que con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Canal 44, realiza para estar platicando de lo que es las actividades cinematográficas que también forman parte de la Feria Internacional del Libro. Me acompaña Ernesto Rodríguez, el director del Cineforo de la Universidad de Guadalajara, que es la sede donde el país invitado, que en esta ocasión es Israel, mostrará un panorama de lo que es su cinematografía. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Guillermo. Pues tenemos todos los días de feria, tenemos cine de Israel, ¿verdad? Claro, ya estamos empezando el día de hoy, ya tuvimos las primeras funciones. Vamos a tener una muestra de 13 películas o 13 programas diferentes, no tanto 13 películas diferentes, sino 13 programas diferentes que nos van a llevar a conocer un poquito el cine de Israel y un poquito especialmente a sus autores y a las adaptaciones a la pantalla de sus obras. Sí, porque están muy relacionadas las películas con los escritores de Exactamente, Israel. Inclusive la presencia en el Cineforo va a ser prácticamente de autores para estar hablando acerca de su obra adaptada a la pantalla. Que fíjate, Ernesto, que Israel es muy interesante como cinematografía porque es un país muy pequeño, tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Sin embargo, tiene una cinematografía que particularmente en la última década se ha destacado a nivel internacional, porque en distintas ocasiones ha logrado colocar una película en esa categoría de los premios Oscar, que es a la mejor película extranjera, ¿no? Exactamente. Y como tal, pues hay de todo en Israel. Hay comedias, no sé si recuerdas, el Festival Internacional de Cine tuvo también una sección sobre Israel y vino una película interpretada por Angélica Vale que se llamaba Salsa en Tel Aviv. Así es. Y hay dramas tremendos sobre lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué tenemos en esta ocasión en términos de la programación? Bien, vamos a tener un programa con animación, un día que vamos a dedicar a animación. Se compone prácticamente de dos, digamos, películas, aunque uno es un programa de cortos, que ya hablaremos de ellos. Vamos a tener 11 largometrajes, entre ellos 2 documentales, Guillermo, y 9 ficciones. 2 documentales, 9 ficciones y animación. Y muchas de las ficciones están relacionadas entonces con el asunto literario. Exactamente, prácticamente todas. Ernesto, ¿tendremos en esta ocasión alguna presencia de directores o...? Mira, de directores prácticamente Jorge Gurbich, con la señora Moscovitz. Es un director y aparte es el guionista de la película, y va a estar Edgar Keret, que dirige una de las películas y que está basado en una de sus obras. Bueno, también en esa dualidad de director y autor, digamos, de guión o de la novela en que se basó la película. Y curiosamente también dentro de esos nuevos largometrajes vienen 2 películas que no son propiamente del país de Israel, sino que se generan en Estados Unidos y en Dinamarca, pero basadas en obras de autores que están presentes aquí en la Feria Internacional del Libro. ¿Cuál es la película con la que abre el ciclo? La película con que abre el ciclo es Aviva mi amor, que se acaba de exhibir el día de hoy, que vamos a tener la oportunidad de repetirla un poquito más adelante, y la película de la señora Moscovitz y los gatos, de Jorge Gurbich. Son las 2 películas que abren este panorama del cine israelí en un enfoque así un poquito más literario, ¿no? Muy bien, Ernesto, pues ya lo sabe, esto es el cine que nos espera en la Feria Internacional del Libro. Todos los días, cine de Israel en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Esto fue Pantalla FIL. Gracias a Guillermo Baidovitz y también a Ernesto Rodríguez por esta colaboración Pantalla FIL, en la cual iremos revisando todo lo que se va a ofrecer en el Cineforo como parte de lo que decía Julieta. El país invitado de honor también trae un poco de cine. Pero vamos conociendo un poco más de Israel, que es el país invitado de honor a la edición 2013 de la Feria Internacional del Libro. Algunos datos que nos van a ayudar a ubicar qué es hoy Israel y un poco de su historia.
Enclavado en la costa del sureste del mar Mediterráneo, el Estado de Israel forma parte del Asia Occidental. Comparte tierra y fronteras con Líbano en el norte, con Siria en el noreste, con Jordán y Palestina en el este, con Egipto y la Franja de Gaza en el suroeste, y con el Golfo de Agaba en el Mar Rojo al sur. Su capital es Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo. Las tres principales religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, la consideran una ciudad sagrada. La parte más antigua de la urbe, la ciudad de David, fue establecida y habitada en el cuarto milenio antes de Cristo. Por su parte, Tel Aviv se ha configurado como el centro financiero de Israel, siendo su segunda ciudad más poblada y el área metropolitana más grande del país. Tel Aviv fue fundada por la comunidad judía en la periferia de la antigua ciudad portuaria de Jaffa en 1909. Actualmente es la capital cultural de Israel, con 2.5 millones de visitantes al año, convirtiéndola en la quinta ciudad más visitada en el Medio Oriente y África. Pues esto fue Esencia Israel, hablando de temas y cuestiones relevantes de este país para irlo conociendo y reconociendo a lo largo de estos 9 días, cuyo país es el invitado. Ricardo. Julieta, y cada vez que escuchamos datos de Israel, no deja de sorprender que es líder en todo. Es líder en cuestiones económicas, es líder en cuestiones científicas, es líder en cuestiones culturales, es líder en algunos aspectos, como por ejemplo lo que se está mostrando en el pabellón que diseñó Enrique Norten aquí en la Feria Internacional del Libro, que semeja a unas dunas, lo vimos por ahí en las imágenes que nos presentaron por ahí los compañeros reporteros, pero atrás de esas dunas están cosas históricas que podemos encontrarnos con ellas, como por ejemplo manuscritos de Albert Einstein y también los rollos del Mar Muerto en edición facsimilar, en unas vitrinas en las que uno puede estar muy al alcance de estas cuestiones que son históricas y que forman parte hoy de la esencia de Israel. Claro, bueno, nada menos que Albert Einstein, que bueno, es el científico del siglo XX, ¿no? El científico, y bueno, pues de Israel, ¿no? Y también comentábamos pues la importancia de Israel al extremo de que Frida Kahlo, una de nuestras grandes pintoras, de las más cotizadas en el mundo, también tenía que ver con este país invitado. Bueno, estamos con Javier Cercas, nos da muchísimo gusto saludarle, darle la bienvenida a Guadalajara y sobre todo como escritor español de sonados éxitos literarios, que bueno, creo que uno de los premios que no son galardones físicos, pero que merecen pues el reconocimiento es que gente como Susan Sontag, gente como Mario Vargas Llosa, gente como Doris Lessing, que hace poco murió, bueno, han hablado de su obra, o sea, admiraron en su caso de Doris y de Sontag la obra de Javier Cercas. Le doy la bienvenida y sobre todo viene a Guadalajara en esta edición de la Feria Internacional del Libro a presentar pues una obra que le decía yo, una obra Las leyes de la frontera, una obra que de jóvenes, de personajes adolescentes, delincuentes, en un ambiente que le digo, lo sentí como aquella sensación que me dejó cuando leí La náusea de Jean-Paul Sartre, una sensación sí de opresión como media siniestra en la primera parte. Platíqueles por qué eligió este tema de los jóvenes delincuentes, ese ambiente así. Javier, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Por qué elegí el tema? No lo sé. Más bien tienes la impresión de que los temas te eligen a ti, en el sentido de que tú tienes la biografía que tienes y la realidad te interpela como te interpela. Y mira, te trataré de tú. Cuando yo era adolescente, en los años 70, 80, es decir, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia en España, fue un momento muy convulso y muy difícil históricamente. Salir de la opresión y tratar ya de levantar la cabeza, ¿verdad? Claro. Se produjo un fenómeno muy peculiar, es la aparición de bandas de delincuentes juveniles, muchas bandas de delincuentes juveniles, y aún más de
hubo una mitificación de esos delincuentes juveniles, ¿no? Como ha ocurrido en muchas partes, en muchos sitios, aquí en México también, ¿verdad? En Colombia, en Estados Unidos en el siglo XIX, bueno. Y eso formaba parte de mi paisaje vital, ¿no? Esta es la historia de un chaval, de un chico es decir, una historia que transcurre en dos partes. La primera es en el año 78, cuando estamos en plena transición política en España. Es la historia de un chico más o menos de mi edad, no exactamente de mi edad. Época, gafitas. Claro, que tiene 16 años en el año 78 y que vive en la frontera de la ciudad, marcada físicamente por un río, y que por una serie de circunstancias, sobre todo por el descubrimiento del sexo, creo yo, y del amor y de la violencia, etcétera, un día cruza la frontera del río y se une a una banda de delincuentes, como tantas que pululaban en aquella época, y descubre que esa frontera no era solamente una frontera física, sino que también era una frontera simbólica, es decir, una frontera moral, es decir, la frontera que separa el bien y el mal, la justicia de la injusticia, etcétera, ¿no? También la adolescencia de la edad adulta. Porque y esa además es la primera... era un chico que era, como ahora decimos, niño bien, y que se junta con, o sea, niño de clase media, sí, alta. Sí, exactamente, es un chaval de clase media. Un poco la primera parte del libro es una especie de novela de aprendizaje, ¿no? En la que pues, este chico descubre las cosas esenciales de la vida, la muerte, la violencia, el sexo, como decía. La segunda parte del libro es distinta, ¿no? Porque transcurre 30 años después y un poco ahí se ve como vemos a los mismos personajes muchos años después, o algunos de los mismos personajes muchos años después, y lo que vemos es, creo yo, como el pasado no pasa nunca, en el fondo, como el pasado no es algo, como pensamos a veces, que está archivado allí, que no tiene nada que ver con el presente. Al contrario, el pasado es una dimensión del presente, claro. El pasado es una dimensión del presente, el pasado no pasa nunca, ni siquiera es pasado, decía Faulkner. Y como un poco ese pasado vuelve a este personaje fundamental. No sé, esa sensación opresiva puede ser. La primera parte, desde luego, transcurre en un momento en que España es un país tercermundista, es un país que está apenas saliendo de una dictadura, un país duro, pobre, miserable, pero bueno, así era el país, ¿no? La segunda parte, en cambio, transcurre en un momento en que el país es un país europeo, alguien dice ridículamente satisfecho de sí mismo, un poco eso era España a principios de este siglo, ¿no? Ahora creo que las cosas han cambiado un poco por la crisis. Pero en fin, al fin y al cabo yo creo que esta es una historia de... Para mí es una historia de amor fundamentalmente, una larga y compleja historia de amor a tres bandas. No puedo decir que sea una historia alegre, es una historia triste, sí. Y quizás sí al principio es una historia opresiva. En fin. Es un aprendizaje, como lo dice bien, y sobre todo, Javier, ¿no le parece que en esos jóvenes, esos adolescentes, con todo lo que hacían, ahora se quedan pues en niños, a comparación de los sicarios, de los niños adolescentes, que ahora sí se dedican de lleno y matan de lleno? O sea, ¿hay una gran diferencia o no encuentra usted entre esos adolescentes de los 70s y estos adolescentes entregados al crimen ya desde muy niños también? Mira, es que en esta novela se habla de los kinkis. Los kinkis eran el nombre en argot que recibían estos adolescentes que se entregaban a la violencia y que, como decía, fueron mitificados en la España de los años 70. En realidad estos kinkis no son más que un avatar de un mito universal, que es el mito del delincuente juvenil, del rebelde sin causa, ¿no? Pero que no pasa a mayores como los sicarios. Bueno, eso tiene formas diversas, en cada sociedad pues, se manifiesta de una forma distinta. Desde luego estos chavales no eran tan duros, seguramente, como los sicarios. ¿Se regeneraron? No, murieron, la inmensa mayoría de ellos. No, pero el Gafitas, por ejemplo, sí es un buen abogado. Pero el Gafitas es un caso excepcional. El Gafitas es un chico de clase media que cruza la frontera del río y puede volver del lado de acá. En cambio, el Zarco no. El Zarco es un chaval que nace del lado de allá de la frontera. No, y de alguna manera se manejan esquemas que puede que tengan, que sea lo que salvan a este chico. Hay una familia integrada, claro, etcétera. Claro. Y los otros, pues no tenían. Claro. Esa es la diferencia que hay entre la gente. Pero sí ve la diferencia entre esos adolescentes delincuentes y los de ahora. Es que no es los de ahora. Es que cada situación es distinta. Es decir, los de ahora, ¿dónde? ¿Cuándo? Por ejemplo, en Colombia, en México. En Colombia, en Estados Unidos. Pero es distinto. Pero en Estados Unidos... ¿Todos esos que han asesinado en las escuelas?
pero eso no está, esos adolescentes no están mitificados. Es decir, lo peculiar de estos adolescentes, lo peculiar, seguramente lo que ocurría, por ejemplo, hace unos años en Colombia, ya ocurre menos. No sé en México, pero lo peculiar de este momento es que esos adolescentes no solamente son delincuentes, están en bandas juveniles, sino que son mitificados por la sociedad. Es decir, el personaje, uno de los principales personajes de esta novela, que es el Zarco, lo que le caracteriza no es que sea un delincuente, que sea el líder de una banda de delincuentes, sino que es mitificado por la sociedad, que hay películas que tratan sobre él, canciones que tratan sobre él, la prensa, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurrió en aquel momento en España. Y eso es muy peculiar de determinadas sociedades. ¿Y son personajes ficticios? Son personajes ficticios, pero están basados en la realidad, como todos, ¿no? Es decir, no existe, la ficción pura no existe. La ficción siempre está mezclada con la realidad. Si no, no tendría ningún interés. Pues ahí está, es una muy buena propuesta que nos deja, una de las muchas que tiene Javier Cercas, a quien agradecemos mucho y que además pues leemos con asiduidad en El País, sus columnas. Muchísimas gracias y bueno, usted puede conseguir este libro, Las leyes de la frontera. Muy amable, gracias. Gracias a ti por invitarme. A brincar y bailar con Sheketak. El fantástico grupo multidisciplinario que inaugura el Foro Phil invita a los niños a integrarse a sus actividades en el pabellón de Israel, país invitado de honor, de 10 a 11 horas. Presentación del libro Quiero ver sangre, historia ilustrada de cine de luchadores, de los autores Rafael Laviña, Raúl Criollo y Javier Navar, donde los autores han combinado las técnicas del enciclopedista, el notario y el investigador de homicidios para que las máscaras y los rostros del cine de luchadores tengan su registro civil. En el Salón Mariano Azuela, en la planta alta de Expo Guadalajara, de 11:30 a 12:20 horas. Apertura del Salón Literario, un diálogo entre el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y David Grossman, el importante novelista y ensayista de la literatura contemporánea israelí, en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja, de 12 a 13:50 horas. Creación de personajes de arcilla con Ronnie Oren. El ilustrador introduce su método para la creación de personajes de arcilla e invita a los participantes a crear su propia figura de barro, en el Salón de los Ilustradores, en el área internacional, de 17 a 18 horas. Presentación del libro Retrato Hablado, entrevistas con personajes de Guadalajara, donde el autor Juan Carlos Núñez publica una serie de entrevistas que aparecieron en el periódico Público Milenio bajo el título Retrato Hablado. En el Salón Antonio Latorre, planta alta de Expo Guadalajara, de 17:30 a 18:20 horas. Presentación del libro Life and Work, del autor Paul Pieterse. Este libro recoge la asombrosa historia de vida y la trayectoria profesional de un ingeniero civil reconocido por proyectos en Dubái. Amigos de Yves Bonfoy. Yves Bonfoy es el poeta, narrador, ensayista, crítico y traductor francés que será reconocido con el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances que otorga la Feria Internacional del Libro. Salón 3, planta baja de Expo Guadalajara, de 17 a 20:50 horas. Bueno, este fue un cachito de la agenda de Phil que vamos a tener todos los días aquí en Enfilados, así como también la sección Letras de Oriente. Letras de Oriente tiene que ver con el tema de la poesía en Israel, así que vamos a estar escuchando poesía en hebreo con traducción para que ustedes se den cuenta de pues parte de los exponentes más importantes o destacados que tienen que ver con el país invitado Israel. Y después de esto vamos a escuchar una interesante entrevista con Ricardo Salazar. Esta entrevista es con Maitena Aboitz, que escribió el libro Cerati en primera persona. Este libro tiene que ver con pues, muchos aspectos de Cerati, entre ellos su vida. Y aquí lo interesante que van ustedes a escuchar es que Maitena entrevistó muchas veces a Cerati antes de que entrara en coma, y este libro lo comenzó precisamente cuando Cerati entró en coma. Parte de esto vamos a escuchar a continuación con Ricardo Salazar aquí en Enfilados. עצמתי את עיניי
אותם קולות רפים, המהלכים בשקט, בגרביים. ילדי הצל, תמיד עוקפים את עיגולי השמש, כעקפי בכביש נבלת עכבר. לא אומרים דבר, אם ליל יבואו, יתגנבו בחרקי הזיכרון. תמיד תמיד אותה שתיקת קרון, שנתרוקן מילדיו כמו מפחם, הבלם מחם. בובת הסמרטוטים העזובה בפינה, סירת נייר קטנה, כפתורים, חוטים, מלאכים אשר פניהם גון שבה. הנה הם ממריאים, המריאו, כבר אינם, רק מעורפי בעוד תקועה אינם. Amigos de Enfilados, estamos ahora con Maitena Aboitis, autora de este libro que se llama Cerati en primera persona, de Ediciones B de Grupo Z, que viene a presentarlo aquí a la Feria Internacional del Libro. Maitena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Ricardo, por esta charla y esta oportunidad. Oye, darle voz a Cerati, cuando empiezas a escribir este libro ya estaba en coma, es decir, ya no tenía voz. Es decir, perdón. Ya no tenía voz, Cerati, sí, cuando empezaste a escribir esto. Sí, y justamente tiene que ver con eso. Este libro surgió como una necesidad mía de escucharlo, de volver a escuchar su voz, de volver a escuchar su decir, de profundizar en sus discos, en el valor que tienen en su producción, en cómo trabajó cada una de las etapas de su carrera solista. Y fue como una necesidad del alma, como cuento yo en la introducción. Empezó en realidad casi accidentalmente escuchándolo, queriendo escuchar, ay, ¿cómo se hizo Fuerza Natural? A ver... Y ahí empecé como, ay, pero ¿cómo se hizo Ahí Vamos? ¿Y cómo se hizo aquel disco? Y entonces así fue como empezó la idea de recopilar a través de muchas entrevistas qué es lo que quiso comunicar Gustavo Cerati de la producción de cada uno de sus discos fuera de Soda Stereo, desde Colores Santos en adelante. Claro, y con la necesidad de que a tu generación y a la mía nos siguiera hablando Cerati, porque sí, crecimos escuchándolo, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso también está supuestamente escrito en primera persona, porque como también fue una necesidad como personal de que no haya ninguna interrupción, ¿no? Que sea Gustavo contándote a vos cómo hizo Amor Amarillo, cómo hizo Colores Santos, cómo hizo Fuerza Natural. Y eso es lo que tiene la magia también del libro, ¿no? De la magia de poder leer de por sí, ¿no? Que la voz le suene a uno. Y traté de ser lo más rigurosa posible en lo que tiene que ver con respetar la palabra de Gustavo. Si Gustavo dijo silla y no sillón, es silla. No hay ninguna palabra agregada en este libro que no haya sido escrita por él o haya sido dicha por él, por ejemplo. Fui muy rigurosa en ese aspecto. También hasta en maneras de hablar, en sus modismos, en sus maneras en sus chistes, en sus humores particulares, para que cada uno pueda encontrarse con lo que terminó sucediendo, según me cuentan los lectores, con que poder leer y sentir, escuchar la voz de Gustavo, o sea, que está dentro de nosotros. Una voz que nos es muy familiar, ¿no? Muy familiar, sí, que es la banda de sonido de nuestra vida, claro, ¿no? De nuestra generación, como bien decías vos, Ricardo, ¿no? Es una voz muy particular y que tiene tanto para decir, porque uno piensa en su carrera y piensa en su fabulosidad de cosas que pasaron y cosas fantásticas, y hay un enorme esfuerzo y una enorme conciencia detrás de cada uno de los trabajos solistas. Y bueno, por supuesto de Soda Stereo también. Hay un enorme esfuerzo y compromiso de artista también, de qué le voy a dar a la gente en cada momento, y eso se ve plasmado. Es lo que yo por lo menos fui descubriendo en esta investigación. ¿Qué es lo que te iba a decir? Uno cuando se encuentra con un personaje como Cerati, que es tan público y que lo ves y lo lees durante mucho tiempo y lo escuchas durante mucho tiempo, ¿crees que ya te lo dijo todo o crees que lo sabes todo? ¿Tú te encontraste en esta investigación con cosas que no sabías de Cerati o que no te había dicho? Sí, absolutamente. Recuerdo una de las entrevistas que le hice, que fue para un canal de música,
que también era todo un desafío, como buen entrevistador también lo sabes, es a una estrella que ya se le preguntó todo, ¿qué se le pregunta que no se le haya preguntado antes? Exacto. Eso era como un desafío, el reto era como, bueno, tuvo millones de entrevistas, que es bueno, y siempre fue muy generoso a la hora de charlar conmigo. Y hay una unión, yo me di cuenta, pero eso lo que pasa es que va a tener que ser muy personal, porque yo no puedo tampoco, es lo que a mí me pasó. Ahí yo siento que hay una unión en cuanto a lo que tiene que ver con todas las etapas, desde Colores Santos en adelante, que tiene que ver con el esfuerzo que te contaba, que tiene que ver con la conciencia esta que te decía, con el querer superarse, la autosuperación constante. Y la conciencia también de esto, de qué le está pasando a la gente. ¿Qué le voy a dar ahora a las personas, no? O sea, está muy conectado con lo que sucedía en cada momento, en el país, en el mundo, en América Latina. Y eso, por ejemplo, uno no era consciente de eso. Sí, de hecho es difícil encontrar voces en la música que se asuman con esa conciencia, con esa especie de liderazgo, sí, que ellos se asumen como necesarios, ¿no? Yo pensaría solamente en dos, a lo mejor tú crees que haya algunas otras, pero pienso, por ejemplo, en el vocalista de Calle 13 y en el vocalista de Café Tacuba, sí, con esas características, ¿no? Sí, sí, está buenísimo que tengan noción, que tienen un poder enorme, una llegada enorme, y utilizarla a favor, ¿no? Utilizarla como un medio para poder llegar a la gente, con un buen mensaje, con algo realmente para dar. Sí, eso coincido con vos. Ahora, una cosa interesante de tu libro, bueno, por supuesto, muchas, casi en cada capítulo hay una cosa interesante, pero es que no solamente se trata de texto, sino que es una recopilación de imágenes, que también habrá gente que no haya visto nunca estas imágenes de Cerati. Sí. Te vas a topar con otro Cerati. Sí, y es más, además de las fotos inéditas que hay, también hay textos inéditos que formaron parte de algunas entrevistas que le hice y que no fueron editados en mi libro anterior, por ejemplo. Y también, por ejemplo, te vas a encontrar con el demo de lo que en ese momento, cómo se grababa, que se grababa en formato DAT, con las letras, con los títulos de las canciones, escritas por Gustavo de puño y letra, wow, cuando todavía no tenían el título terminado. Entonces te encontrás con unos títulos que vos decís en Bocanal y decís, ¿y qué canción será? ¿No? ¿Qué después terminó? La letra, la empieza a cantar y dices, claro, es otra. Será otra. Es la que yo conocí con otro nombre. Así que eso fue gracias al ingeniero de sonido Eduardo Vergallo, que formó parte justamente de la grabación de esos discos, y son como les estar lo más cerca posible de la cocina de este autor que como compositor es inigualable, como cantante también sin igual. Destacado también en su manera de ser y con su carisma y su saber decir. Guitarrista, yo creo que es el mejor de América Latina. Digo, son demasiadas cosas juntas para un solo artista. Hay artistas que con una sola cualidad de estas hacen una carrera entera. Él reúne todas estas condiciones. Y de hecho, bueno, hay quien dice que hay facetas por descubrir todavía de Cerati, ¿no? Sí, seguro. Me gustó mucho la foto que elegiste porque es la foto que estás junto a Luis Alberto Spinetta, uno de sus ídolos y uno de sus momentos también de sueño cumplido, ¿no? Poder ¿para tocar. ¿O para Cerati? ¿O para los dos? Yo creo que para los dos, pero eso es lo que creo yo. Pero Gustavo, como mucha de la generación también de él, y yo también crecimos escuchando Spinetta, y en esto están cantando la canción Bajan, que está en el disco Amor Amarillo, que muchos piensan que es de Gustavo, pero en realidad le pertenece a Spinetta. Ah, Spinetta, wow. Sí. Y ahí se los ve con el Bajan de la canción, que los cantan mucho mejor ellos que yo. Bueno, imágenes como esta y muchas más van a poder encontrar aquí, y por supuesto, la división de algunas facetas de Cerati, casi cada capítulo, pues insisto, lo van a disfrutar muchísimo quienes hayamos crecido con Cerati y quienes no conozcan a Cerati, porque hay que decir que hay nuevas generaciones que cometen el pecado de no conocer a Cerati, todavía están a punto de redimirse. Sí, y hay quienes, incluso yo lo recomiendo hasta a quienes no les guste la música, porque es la historia de un hombre en su trabajo y en su pasión. Y uno se descubre a sí mismo, encontrando también las palabras en primera persona del otro, de un apasionado de lo que hace. Uno también se encuentra con un espejo, ¿no? Como decir, mira esto, yo puedo ser mejor también, ok, se puede trabajar de esta manera o de tal otra.
una profundidad y una espiritualidad también únicas. Sí, sin duda. Para terminar, Maitena Aboitis, déjame preguntarte, ¿extrañas a Cerati? ¿Te duele que esté en coma y que hoy por hoy no sepamos si algún día va a regresar o si ya de plano se nos fue? Lo que te puedo decir sobre eso es que Gustavo está presente. Gustavo está. Es muy difícil ver cómo lo siente cada uno, porque cada uno lo puede llegar a tomar como algo irreversible. Yo creo en los milagros y creo que es alguien completamente sobresaliente y que tuvo y tiene una vida muy extraordinaria. Inclusive esta experiencia es extraordinaria. No descarto para nada que le suceda algo extraordinario y que vuelva a estar. Pero Gustavo está de una manera que no estamos acostumbrados a que esté, pero está vivo y está con nosotros y se hace notar. Si uno está conectado, se hace notar. ¿Está así y estará en algún momento de una manera en que puedas volver a entrevistarlo? No hago futurología, hago libros y trato de llegar a la gente con la música y con los artistas. Bueno, pues con eso nos quedamos. Maitena, un placer platicar contigo. Gracias, y la invitación para que la gente que venga a la FIL compre este libro, lo lea. Y vengan a la presentación. Y vengan a la presentación, por supuesto, que es... Es el domingo, o sea, mañana a las 6, junto a José Lo Rangel de Café Tacuba y Enrique Blanc. Hombre, gran presentación. Gran presentación, única. Ahí estaremos. Muchas gracias, Maitena. Gracias a vos. Hasta la próxima. Continuamos ahora aquí en Enfilados.